Buenas tardes, noches, días para todos los que se conectan con nosotros desde las diferentes redes sociales y desde Spotify. Este es el podcast político, un escenario donde hablamos de política con los que hacen política. Y hoy estoy con un invitado especial, alguien que es nuevo haciendo política, ya 4 añitos haciendo política. Le ha ido bien y está llamado a ser uno de las máximas votaciones a la Asamblea Departamental. Pero aparte de hacer política antes e incluso todavía sigue haciendo música. Estoy con Ame José Zawadi Pupo, candidato a la Asamblea del 51 de la Alianza de la Coalición Nuevo Liberalismo Renaciente. Bienvenido al podcast político, Ame. Pedro, muchas gracias por esta bonita invitación al podcast político que está tan rankeado en estos días, y de verdad que lo felicito no solo a ti, sino a los muchachos que hacen parte de la producción. Un saludo especial también. Gracias, Ame. Ame, antes de ser político e incluso hoy haciendo política, sigues haciendo algo en lo que te ha ido y en lo que eres bueno, y es la música. Algunos no saben, pero yo les voy a contar. Fuiste por 5 meses bajista de Silvestre Dangond. Bueno, esto fue en el año 2017. Ahí duramos involucrados de una u otra manera con la organización de Silvestre, porque entre otras cosas hicimos en ese momento una colaboración musical entre Stereo Beat, que es mi grupo, y Silvestre, algo muy bonito, y de ahí nacieron muchas grandes cosas para el grupo y para nosotros como músicos también. Me dice Stereo B. Stereo B nació en el año 2016, 2015, ¿no? Sí. ¿Cómo nace Stereo B? O sea, ahora tu hermano también es un actor de la música que ahora está influencer gastronómico por el negocio que tiene, pero Rashid y tú vienen con el tema musical, nace Stereo B. ¿Cómo es todo ese proceso? Digamos, para que la gente dice, no, este man solamente hace política, no, sino que conozcan esa faceta tuya que, digamos, el sector político no sabía. Bueno, nosotros, primero que todo, provenimos de una familia musical por excelencia. Yo crecí prácticamente entre ensayos y entre instrumentos, porque mi papá y mis tíos, mi familia, tenían un grupo aquí en Santa Marta, un grupo muy reconocido en su época, que era el quinteto Zawadi Sánchez, de los hermanos Zawadi. Le dieron muchas satisfacciones a Santa Marta, y en ese momento pues era su prime time, por decirlo así, cuando yo estaba creciendo. Entonces yo siempre estuve inmerso en el tema musical desde niño, y lo pudimos desarrollar, lo pudimos coger, desarrollarlo. De hecho, me dediqué a la música muchísimos años de mi vida antes de ser político. Yo de hecho viví de la música por lo menos 10 años de mi vida, exclusivamente de la música, lo cual agradezco muchísimo a Dios primero por darme ese don, y a la música también y al arte le debo muchísimo, le debo mucho. Nace Stereo B. ¿Cómo nace ese proyecto que tiene hoy uno de los músicos de uno de los grupos musicales tropicó más importantes de Santa Stereo Marta Beat, en los últimos años? Stereo Beat es algo muy curioso, porque nació en casa. Nació en una casa en un momento de ocio, pues. Stereo Beat son dos muchachos, dos jóvenes, que son Safadi y el Pin, Samarios. Son muy talentosos, supremamente talentosos, y además eran músicos también de otras personas. Entonces, en un momento, pues nosotros, los tres, haciendo música, dijimos, hombre, ¿por qué no hacer un proyecto? Si nosotros hacemos música para otras personas, ¿por qué no hacer música para nosotros? Y ahí empezamos. De verdad que fue algo muy orgánico y muy natural, no fue planeado, no fue decir, hombre,
vamos a hacer un grupo, vamos a reunirnos y vamos a echar esto para adelante. No, no, fue algo bastante orgánico. Y mira, ya hoy en el 2023 tenemos 8 años Sí. ya de estar en la escena musical, donde hemos podido interactuar con la élite musical en Colombia. Eh, Estamos haciendo trabajos actualmente con Carlos Vives. Está con Gaira, ¿no? Firmamos con Gaira, Gaira Música Local, que Sí, es el sello claro. de Carlos. Así es. Colaboramos con artistas muy importantes como Silvestre, con Guzzi, bueno, Con Silvestre fue... ¿Y qué tengo que hacer? esta historia es ¿Cómo es? esa historia es bastante, es decir, lo que los músicos quisieran que en algún momento le sucediera, a nosotros nos sucedió. Cuéntanos. Cuando Silvestre saca el CD en el que estaba esa canción, que se llama Por un beso de tu boca, nosotros hicimos un cover para internet acústico de esa canción, que fue un tema supremamente sencillo con una guitarra y los dos muchachos. Entonces, fue literalmente así. Silvestre lo vio, le gustó, nos contactó por interno, así como, hey muchachos, Bueno, buenísimo y tal, y terminamos grabándola con él. Eso fue algo así totalmente... fueron de su remix, el único remix de ese CD. Sí, A llamarlo así, ¿no? sí, 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 sí. Entonces fue algo como... Gente valiente el álbum. Gente valiente. Fue algo muy... es decir, yo creo que cualquier músico que está empezando sueña con que algún día algo así suceda. Y a nosotros nos sucedió. Wow. Entonces fue algo como un antes y un después de la historia del grupo, porque de ahí se desprendieron muchas cosas buenas, lo que nos está permitiendo hoy ser un grupo, uno de los grupos urbanos más reconocidos de la región. Y bueno, ahí estamos. Y por hoy el más importante es Santa Marta, ¿no? Fueron las voces de la canción oficial de los últimos juegos de centroamericanos de Mar y Playa. Sí, 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 sí. Oe, oe, creo que se llama la canción. Se llamó EOE, ahí está. Pero yo no me atrevería a decir de pronto de los más importantes o el más importante de Santa Marta, porque es que en Santa Marta hay mucho talento. O sea, aquí hay muchos grupos buenos. Está nuestro gran amigo Reinel, está Yera, está Lalo, está CC Music, está... Es decir, la escena urbana de Santa Marta es muy interesante. Ha dado ha dado buenos artistas y buenos aportes a lo largo de la historia, ¿no? Así es. Hoy en día Santa Marta es vista como una de esas ciudades donde se hace buena música urbana, buenas producciones. Eso para mí, fíjate, como músico y más como político, eso para mí es un orgullo inmenso, porque inclusive gente de afuera, hasta de pronto artistas consolidados nacional e internacionalmente, están viniendo a Santa Marta a producir música. Wow. Y eso no es gratis. Eso quiere decir que en Santa Marta hay algo. Hay talento. Exactamente. Hay talento y hay una mística y creatividad, ¿no? Porque, digamos, lo que se produce aquí de pronto es diferente y es totalmente disruptivo. Puede ser también por la misma ciudad, por la vida que viven los mismos músicos, de pronto... Tiene su sello. Sí, la creatividad cuando es construida o generada desde ciertas condiciones tiene un toque especial, un valor agregado. Definitivamente el sonido de Santa Marta tiene su sello. Sí. Tú escuchas algo hecho en Santa Marta y de pronto el que le presta atención a esos temas puede más o menos intuir de dónde viene el tema. Estoy allá. Y se está construyendo esa identidad, que es lo más difícil, la identidad. Y Santa Marta la está construyendo. De todos los... Bueno, ¿tú produces? Yo produzco. ¿Arreglas? También. ¿Y tocas el bajo solamente? Toco guitarra. Yo empecé tocando guitarra. ¿Y por qué te quedaste con el bajo? Después pensé, fíjate tú,
guitarra tiene 6 cuerdas Ajá. y el bajo generalmente tiene 4. Ok. Entonces yo en el colegio, eso fue en el colegio que decidí pensar, y me equivoqué, de que como el bajo tenía 4 cuerdas, era más fácil. Entonces yo dije, prefiero tocar bajo, que es más fácil. Y me fui por el bajo, pero después que ya estaba inmerso en ese mundo del bajo, me di cuenta que no era así, que el bajo es un poquito hasta más complicado o más particular que la guitarra. Entonces, pero ya estaba metido, ya estaba enamorado. Y me seguí yendo por ahí. Eso fue a los 13, 14 años. Hoy tengo 36. Wow. Ya llevamos más de 20 años Sí. tocando bajo. No, y acompañando importante músico, porque cuando acompañaste a Silvestre, era como bajista, reemplazando a Nemesio, que en ese momento había sufrido un accidente. Bueno, reemplazándolo, no tanto, ahí estuvimos acompañándonos, más Ok. bien. Estuvimos ahí acompañándonos. Nemesio en ese momento era el bajista de Silvestre y me abrió las puertas del grupo como si fuera de la familia. A los muchachos de Stereobeat también. La verdad es que fue un momento en donde estábamos viviendo un sueño, un momento muy bonito, y creo que caímos en una bonita familia que fue la de Silvestre. Alcanzamos a hacer varios tours con Silvestre. Inclusive fuimos a varios países, no solamente en Colombia. ¿Tú crees que este CD va a estar mal? Es de No, Silvestre. no. Ya lo escuché. ¿Cuál es tu favorito? ¿Ya lo escuchaste? Sí, está bueno. Ay, ey, no, ya uno quedó picado. ¿Cómo así que lo escuchaste? ¿Cuál es tu mejor canción? Ya lo escuché. Compositor de la mejor canción que te gustó. No lo he escudriñado tanto porque me cogió en plena campaña. En campaña Pero casi no tienes tiempo para nada, ¿no? no. Yo la verdad es que soy muy respetuoso con los tiempos, y este tiempo es de política, además que es una gran responsabilidad. Bueno, Pero, allá vamos pero a la política. lo que escuché está muy bueno. Muy bueno. Ahmed, ¿qué pasó entonces ahí? De la música y pasar a la política. ¿Qué decisión? ¿Quién la tomó? ¿Por qué la tomaron? ¿Fue en familia? ¿Fue tú solamente como que, bueno, voy a meter a la política? ¿Qué pasó? O sea, de músico a político. Bueno, ese es un dato muy interesante, porque yo nunca estuve lejano a la política en mi vida. Resulta y pasa que mi papá fue concejal de Santa Marta 6 veces. Uf, Entonces, él se dedicaba o se dedicó gran parte de su vida a la política. Y adivina quién era el que se le pegaba en todas las reuniones y lo acompañaba en sus correrías y en sus campañas. Ame José. Y era yo, exacto. Entonces, el tema político siempre me gustó, pero en ese momento me gustaba más la música, indiscutiblemente, pero nunca fue ajeno. Un día eh, se me presentó la oportunidad, fíjate tú, después de un ensayo, llego yo a mi casa con el bajo en los hombros y había una reunión de varios actores políticos. Entonces estaban buscando un candidato para la asamblea. Yo pensaba en algún momento aspirar a algún cargo político, pero nunca pensé que fuera Ese día. asamblea directamente. Nunca lo pensé. Yo dentro de mi cabeza tenía pensado, pues de pronto en algún momento aspirar al consejo, como mi papá, ¿cierto? Eh, pero en ese momento, pues yo llegué accidentalmente y ellos me preguntaron, oye, ¿tú quieres ser candidato a la asamblea? Y yo no le presté atención, yo iba, como te digo, entrando, y entonces yo dije, sí, dale, y seguí derecho. Como Entonces, para salir del paso y no dejarlo después con... cuando me meto en mi cuarto, me llama mi papá y me dice, ¿para dónde te fuiste? Y yo, no, para mi cuarto. Y yo, baja para conversar, que esto es en serio. Ahí yo me regresé y bueno, eso fue en el año 2019. Aspiramos a la asamblea y fue una campaña muy bonita, fue una campaña eh, donde supe realmente qué es ser político, donde supe todas las adversidades que significa aspirar a un cargo tan importante
la Asamblea del Magdalena, diputado del Magdalena, y afortunadamente fuimos elegidos en ese año. Hoy ya entregando mandato, ya casi 4 años, periodo constitucional 2020-2023, puedo decir que fue una de las mejores decisiones y uno de los mejores momentos que tuve en mi vida. Wow. ¿Y cómo fueron estos 4 años? ¿Qué sientes que estos 4 años hiciste o dejaste de hacer que en este que viene, que muy seguramente aquí, para nadie es un secreto en el análisis político, en el tintero, en el run run político, de que lo más seguro es que seas diputado, la máxima votación de tu lista, Nuevo Liberalismo Renaciente, y una de las 3, 4 primeras votaciones del departamento. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué dejaste de hacer o qué lograste y qué te gustaría hacer ahora que no alcanzaste a hacer en el primer cuatrenio? Bueno, primero, gracias por considerarme, digamos que uno de los candidatos fuertes. Pero como digo yo, nada pasa hasta que pasa. Y de hecho a mí el triunfalismo no me gusta. Yo estoy seguro de mi trabajo. Inclusive es bonito cuando tú, después de ser un desconocido para el departamento, no para la ciudad, eh, en una segunda oportunidad llegues a los municipios y la gente te reciba con tanto cariño, y ya te conozcan y te reciban y te digan, a veces tú no sabes que a veces uno piensa que lo que pasa dentro de la asamblea, los debates, de pronto las posturas en ciertos momentos, a veces uno piensa que lo que pasa allí, las personas no se dan Cuenta. cuenta, pero es todo lo contrario. Es increíble encontrar gente que me dice, por ejemplo, Ahmed, yo te agradezco porque tú fuiste una de las personas que apoyó dentro de la Asamblea del FONGES, que es el tema de las becas. Sí, las becas del Y, cambio. y hoy, gracias a eso, eh, mi hijo está estudiando, que si no, no hubiera podido estudiar. Entonces, no sé, Ahmed, de verdad que yo te agradezco porque tú estuviste inmerso en una aprobación para tal vía y esa vía hoy se está haciendo. De verdad, muchas gracias. ¿No? Entonces, eso es realmente eso es lo bonito de la política. Cuando lo que tú haces impacta positivamente en las comunidades y mejor todavía cuando te reconocen como un actor principal para que eso suceda. Em, entonces, definitivamente, para responderte la pregunta, yo siento que hice muchas cosas y apoyé muchas cosas buenas. No fue fácil. Todos sabemos que este periodo en la Asamblea fue un poquito particular, por no decir Caótico. otra cosa. Particular, dejémoslo en particular. Pero yo siempre, fíjate, yo siempre fui una persona muy respetuosa y sobre todo una persona muy coherente. Yo creo que nunca estuve inmerso en ningún escándalo y nunca falté el respeto a ningún compañero, nunca falté el respeto a ningún secretario del gabinete departamental. Al contrario, lo que hicimos fue una actividad propositiva, construimos debate, construimos un poquito de departamento con varias cosas que apoyé y también hay que decirlo, varias cosas que no apoyé también. Pero el trabajo es ese, Pedro. Yo creo que uno en las corporaciones debe quitarse o despojarse del ego político o de la agenda personal de cada uno y poder avanzar, poder diferenciar lo bueno de lo malo y lo bueno apoyarlo y lo malo no. Y eso, a pesar de que se escuche tan lógico y tan sencillo, en la práctica no es fácil. En la práctica no es fácil. Pero yo creo que lo hice. Obviamente hacen falta muchas cosas. Yo creo que ahora un poco más maduro, miro al departamento con otros ojos. Estoy totalmente seguro, por ejemplo, que la apuesta en este gobierno que viene, sea el próximo gobernador o gobernadora, debe apostar mucho al tema de vías, pero no tanto vías principales, sino vías terciarias. ¿Por qué?
Porque las vías terciarias son las que nuestras mayorías necesitan. ¿Por qué nuestras mayorías? Porque el 70% de la población del departamento del Magdalena son campesinos. Es gente que se dedica a la tierra, gente que se dedica a la ganadería, a la pesca. Y las estadísticas te lo están diciendo. Las estadísticas te dicen por dónde o a quiénes debes atender. El Magdalena necesita, yo veo al Magdalena hoy en día como una gran despensa, porque aquí se cultiva, se produce de todo. Nosotros podríamos ser autónomos perfectamente, pero no tenemos las maneras. Sí, podríamos ser la mayor despensa alimentaria, el mayor centro de desarrollo De la región. de la región Caribe. Tenemos río, tenemos cuenca, tenemos ciénagas, tenemos Lo que se te ocurra, lo tenemos. todo, sí. Entonces, Sierra tenemos de todo. Es que uno se queda corto. Entonces, la idea es brindarle herramientas a esos campesinos, al campesinado del Magdalena, que es lo que finalmente Esa es tu apuesta. Esa es mi apuesta principal. Obviamente sin descuidar el tema deportivo y el tema cultural, que es para mí también prioridad. Por eso, por ejemplo, fui ponente de la tasa Pro Deporte en el departamento. Que se negó, ¿no? Se negó varias veces y después la pudimos sacar adelante. El ponente fui yo. Yo estoy seguro que a un mediano y largo plazo eso va a ser un factor que va a incidir mucho en cambiar la historia del deporte en el Magdalena. Y qué bueno que lo estemos grabando, porque esto dentro de unos años espero verlo y decir, tenía razón, le apunté a donde era. En fin, el tema cultural, ahí fuimos también bastante decisivos en la consecución y aprobación de la Escuela de Artes Departamental del Magdalena, un espacio que se nos había perdido. Hoy lo vamos a tener nuevamente. Es decir, ya está en el escritorio del gobernador. Yo creo que son hechos muy interesantes y muy importantes. Por supuesto que nos hace falta mucho. Hay gente que dice, Amé es caicedista. Sí, hay gente que dice eso. ¿Qué responder a la gente que te cuestiona y te dice que tú eres naranja, que hiciste parte, que eres parte del gobierno naranja? Esto es sencillo, Pedro. Mira, yo no voté con Caicedo. Lo que pasa es que tampoco quise ser parte de pronto de una mayoría que en su momento se formó en la Asamblea, donde por diferencias políticas se le negaban cosas, no a Caicedo, sino al gobernador, que son cosas diferentes. O sea, esa mayoría se creó para negarle las cosas al gobernador. Yo no sé si se creó para eso, pero eso era lo que estaba sucediendo. Entonces yo me aparté, yo no quise ser parte de eso. Yo creo que cuando uno llega a estas sillas, Pedro, y a estos cargos, uno debe pensar es en ver qué herramienta le brindas a la comunidad para poder solucionar los problemas, independientemente de que te guste el gobernador de turno o no. Eso no tiene nada que ver. Si el proyecto es viable, si el proyecto soluciona alguna problemática, si el proyecto beneficia a la comunidad del Magdalena y cumple con todos los requisitos legales, ¿por qué no? ¿Por quiénes somos nosotros para truncar algún proyecto que pueda impactar positivamente a la comunidad? Por eso no hacías parte de la mayoría. Yo, exactamente. Pero no significaba que hacías parte de la minoría de Caicedo. No, porque también negué muchas cosas que no estaban bien presentadas, muchas ideas que no me parecieron. Ahí están mis debates en el Facebook de la corporación. Ahí está todo lo que Ahmed Zawadi hizo en estos 4 años y lo que dijo y lo que votó. ¿Y cómo evalúas el gobierno de Caicedo? Fue un gobierno que definitivamente le faltó ejecución. Eso lo criticaré siempre porque los números son exactos. Ahí está la baja ejecución del Plan de Desarrollo Departamental Magdalena Renace. El último en el país. El último en el país, creo que el 7, el 8%, no recuerdo bien. Algo, dígito.
definitivamente que no debió pasar. Pero bueno, yo, yo considero que podemos echar para adelante. Se vino el agua. Y continuamos el podcast político para quienes nos ven desde otro escenario, porque nos cogió la lluvia. Estábamos en el patio de la casa de Mesa Guadi y cayó el agua. Llegó el agua y estábamos hablando precisamente de lo tormentoso que fue ese episodio en la asamblea de estos 4 años. Esa asamblea, tú la definiste de una forma, yo te dije una asamblea polémica, bastante tormentosa, bastante polémica. Y me hablabas un poco de la razón por la que, del por qué la gente te dice caicerista. Tú dices que tú nunca fuiste caicerista, solo que nunca estuviste en la mayoría que se dedicó a, llamémoslo así, a per se, a negarle los proyectos al Magdalena. Cuando te pregunto a mí, ¿en qué momento sentiste que la decisión de no sumarte a esa mayoría fue la decisión correcta para ti y para lo que siempre hiciste en la asamblea, que tú lo llamas coherencia? Mira, aquí hay dos momentos fundamentales. El primer momento fue cuando definitivamente muchos de los que hacían parte de esa mayoría, varios, empezaron a entrar en razón. Y eso es muy diciente. Y ahora, en campaña, que he ido a todos los municipios del Magdalena, he reafirmado que estuve en el lado correcto De la historia. de la historia de la Asamblea 2020-2023. Wow. Sí. Esto es poderoso. Sí, 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 sí. No, es que no se puede ocultar. O sea, Es el sentir de la gente. y de todos los que estuvieron del otro lado, la única que nunca recapacitó fue la única persona que se quedó, una diputada, que no repite. No, bueno, hablemos de ella. Yo la respeto profundamente, Elizabeth. Me parece una mujer supremamente inteligente, valiosa y una mujer de posturas claras. Sí, firmes. Claras y firmes. Y ella también, fíjate, fue muy coherente. Fue coherente. Y va a terminar su mandato siendo coherente. Y casualmente una amiga tuya, que también diputada, la castigaron por no mantenerse coherente, que después terminó en alianza con otra candidata en un trío de mujeres a la asamblea, a la gobernación del Magdalena. Pero eso como por encimita para no meterte en problemas. Pero vamos a hablar de mecánica electoral, vamos a hablar de la lista renaciente nuevo liberalismo. ¿Cómo es la lista? ¿Cómo te sientes en la lista? No, primero, pues decirte, Pedro, que eso fue un reto muy interesante, porque digamos que esa responsabilidad recayó mucho sobre mí por ser presidente departamental de Renaciente. Entonces teníamos que armar el partido en el Magdalena. No solamente en las listas a consejos en los diferentes municipios, sino diferentes listas a ediles que hay en Santa Marta y hay en Ciénaga. Y también la de la asamblea. La de la asamblea que pues no podíamos perder, digamos que el espacio que nos ganamos en el 2019. Y ahí es donde entramos a conversar con nuestros muy buenos amigos del nuevo liberalismo. Creo que logramos armar una lista muy interesante, muy sólida. Es más, hay gente que me dice que es la lista o la segunda lista más fuerte que hay en la Asamblea. Tuvo un episodio polémico, quiero que hablemos de eso. Alex Fernández, ¿qué pasó ahí? El doctor Fernández, un abogado reconocido en la región, respetado, sobre todo penalista respetado. El doctor Fernández, bueno, tuvo un momento muy polémico y muy viral empezando campaña, que fue por un video pues de Hernán Giraldo donde invitaba pues a la gente a que votara por él. Pero ahí sí no me gusta meterme. Ahí sí yo digo que cada quien se labra su propio destino, ¿no? Él hoy es candidato. Por ahí supimos que hoy está en firme. ganó Hoy una está en batalla firme. legal. El Partido Renaciente
le revocó el aval. Entonces ahí entraron en un tema directamente. Aquí hay que tener claro que yo no doy avales. Tú no das o sea, tú no entregaste el aval de Alex Yo no Fernández. entrego avales. Eso es función directamente de Renaciente en Cali, en su sede que es en Cali. Eh, Ahí entraron, digamos que en un proceso entre él y el partido. Y bueno, hoy en día su candidatura es totalmente válida, independientemente de que hay gente que la comparte, gente que no la comparte. Pero como estamos en un país donde hay que respetar la Constitución, hoy la Constitución le está permitiendo a Alex aspirar. Hablemos de Linda Cabarca, que está en esa lista. ¿Qué opinión tienes de Linda? Linda, Linda es compañera de lista. Linda está haciendo un trabajo muy interesante. Es una líder, tiene sus, digamos que sus logros, sobre todo en temas de salud. Fue eh, gerente del Hospital de Plato, fue secretaria distrital de salud. Es una mujer muy interesante y se merece, claro que sí, cómo no, estar dentro de la Duma. Ahí hay un candidato que fue noticia y fue polémica porque duró prácticamente sus 4 años peleándose su estabilidad en la asamblea y terminó saliendo. El senador Carlos Julio de Granado. Carlos Julio fue sancionado por doble militancia. Sí. Eh, bueno, no estoy muy enterado de los detalles de su proceso, pero salió de la asamblea Vuelve a y aspirar y va por, no, por la lista de ustedes. dentro de esa, digamos, de ese tiempo que compartimos en la asamblea, alcanzamos a hacer una amistad muy respetuosa, una amistad muy, donde lo aprendí a apreciar bastante y me expresó sus deseos de pertenecer a esta lista porque no tiene ninguna inhabilidad. Eso Sí, también hay que claro, está dejarlo bien. claro. Eh, Creo que al que inhabilitan es al que, es decir, la famosa muerte política es cuando sancionan por temas electorales. Acá no, porque fue el pulso del Lo partido de y todo eso. Carlos fue doble militancia, lo cual le permite aspirar nuevamente y es una de las grandes piezas de esta lista. Está otro senador, John Marulanda. Dicen que es el man del Cherokee. Del nene, no, John, yo creo que decir que John es el candidato del nene es menospreciarlo. Creo que John es una persona, no lo conocía, él vino, se acercó a Renaciente a pedir aval, nos fuimos conociendo y me parece una persona también muy interesante, muy capaz, es ingeniero, tiene sus conocimientos y está haciendo su buen ejercicio. Está la señora Miriam Burgos. Hizo parte de la lista de Renaciente también en el 2019, teniendo unos resultados muy interesantes. Es una líder social, es una líder sindicalista muy capaz. Hay un nombre de un joven, creo que es uno de los más jóvenes que está esperando la asamblea, y es el pibijayero Oscar Pavón. Oscar Pavón hace parte de la coalición por el lado del nuevo liberalismo. Eh, claro que sí hace parte de esta lista. Eh, Oscar, pues lo poco también que lo he conocido, me parece una persona, un joven, es muy joven, tiene muchas ganas también de poder alcanzar el éxito dentro de esta carrera, eh, pero más allá no sé qué decirte. Bueno, entonces con este equipo que tiene, con estos candidatos que hay en la lista, ¿cuántas curules le ves al partido, a la coalición? Aquí hay dos, sin ninguna duda. Entonces, entremos a la mecánica de contar votos y de decir, atrevernos aquí a aventurarnos a cómo va a quedar conformada la asamblea a partir de los partidos. Ahora, si te aventuras a decirme quiénes serían los nombres, pues mejor, ¿no? O sea, si tienes claro el panorama y si te arriesgas a eso, que no te veo con ganas de arriesgarte. Es que uno no sabe qué va a pasar. Bueno, que el pacto histórico, ¿cuántas curules le ves? Yo creo que el pacto histórico no va a alcanzar una silla en la Asamblea. Ustedes dos, Fuerza Ciudadana, Fuerza Ciudadana puede alcanzar dos, el Magdalena Grande. tres, peleando la cuarta. ¿Quién sería esa cuarta peleando? Esa lista está tan interesante también y tan buena
que ese último escaño, sea el tercero, sea el cuarto, va a quedar bastante cerca el uno del otro. Es que hay mucha gente, es que hay mucha gente buena y mucha gente que está trabajando, porque uno se da cuenta de eso cuando viaja, ¿no? Cuando llega al Y municipio. el Partido Conservador El Partido Conservador tiene una, me pongo una. será de perrenque. Sin duda es de Alex. Sí. Como Arade. Alex es una persona que sabe cómo hacer la política. Va para 20 años y gana. Que todo el mundo dice que va a ganar otra vez. 20 años, creo que se convertiría en la persona más longeva dentro de la Asamblea. El Gerley del Magdalena en la Asamblea. El Gerley de la Asamblea, sí. Partido Verde. Partido Verde tiene una. Cambio Radical. Tiene una. Partido Mira, Liberal. Tiene una. ¿Y el Partido de la U? Partido de la U tiene una, pero yo digo que muy cercana a la segunda. Y ahí entramos entonces a ver el tema de las cifras repartidoras, el tema de los residuos, etcétera, etcétera. Pero la lista de la U, a pesar de lo que se decía que estaban un poquito complicados, creo que ha logrado armar un equipo muy bueno y hoy están sólidos. Quiero nombrarte unas personas y quiero que me digas cómo las defines, qué nombre les das, qué frase, para ti qué significan. Quiero comenzar por una difícil. Caicedo. Ex gobernador. Franklin Lozano. Franklin Lozano. Franklin Lozano es definitivamente una persona grande en la política del Magdalena. Rafa Martínez. Líder. Luis Gilberto Murillo. Mi jefe natural. El cura. José. Extraordinaria persona. Extraordinario ser humano. Agudelo. Amigo. Sí. Amigo personal, no político. Jorge, tiene como que muchos amigos personales, pero un poco. Jorge es una persona muy amiguera, es muy social. Mayá Martínez. Mayat Martínez creo que tiene un ángel muy interesante. No sé si vaya a ser gobernadora, pero creo que tiene un ángel que la acompañará no solamente en este proyecto, sino en lo que emprenda más adelante. Una persona que tiene una aura muy bonita. Eso, Aura. Sí. El nene. Bacán. Bacán. Carlos Pinedo, Cuello. Alcalde de los 500 años. ¿Sí lo ves? Sin duda. Estás con Pinedo. Estoy acompañando a Carlos Pinedo Cuello. ¿Y a la gobernación? A nadie. Libre. Sí, no. Ahí a la gobernación hay que dejar que el pueblo se manifieste y elija. ¿Cómo ves a Santa Marta? Santa Marta es una ciudad que hay que mirar bien qué se hace porque estamos próximos a unos 500 años y así suene duro lo que digo, porque no es aquí la primera vez que lo digo. Los 500 años no hay que pensar en fiestas ni en celebraciones. Al contrario, hay que hacer una radiografía de cómo está una ciudad que con 500 años le hacen falta tantas cosas. ¿Cómo evalúas el gobierno de Birna Johnson? El gobierno de Birna fue un gobierno muy polémico, sobre todo por, de pronto, a Birna le faltó un poquito más de liderazgo. Amén. Para quienes nos escuchan y nos ven, mañana son las elecciones. Quien aún no ha definido su voto a la asamblea y nos está escuchando y nos ve, ¿qué le dirías? Que voten por Ahmed Zawadi a la asamblea. Yo creo que el Magdalena se dio cuenta de que fui una persona bastante honesta, coherente y sobre todo respetuosa. Fui una persona muy respetuosa de la institucionalidad. Yo creo que al Estado hay que respetarlo y más a las personas que nos permiten llegar a estos puestos.
porque para mí pensar de manera personal y actuar de manera personal en estos cargos definitivamente está mal. Uno debe, el día que uno se gana sus espacios en estas corporaciones, uno debe despojarse de la agenda personal y definitivamente mirar como estadista, mirar para beneficiar al que te acompañó y al que no te acompañó, porque finalmente somos diputados de todo el Magdalena, no solamente de los que te acompañaron. Entonces, ahí estamos. Yo afortunadamente, fíjate tú, eh, Colombia Renaciente y Nuevo Liberalismo están de primeros en el tarjetón de la Asamblea, el primer partido, y soy el número 51. Colombia Renaciente 51, que es el primer número también. Primer partido y primer número. Supremamente sencillo. No hay pierde. No hay pierde. No hay pierde. Tú no sabes que tengo una historia bastante curiosa con ese tema. Muy rápidamente. Cuéntanos. Hace 20 días estaba en San Zenón explicando la pedagogía de cómo votar por mí. Cuando la expliqué, se me acercó una persona, un campesino de unos 65 años, y me dijo: yo desde que entré aquí sabía que iba a votar por ti, pero estaba preocupado porque yo no sé ni leer ni sé escribir. Entonces estaba preocupado porque no sabía cómo ir a votar por ti, pero ya la tengo clara. Primero y el primero. Facilito. No hay pierde ahí. No hay pierde, gracias a Dios. A mí, gracias. Te deseo éxito mañana en ese debate electoral, tu segundo debate. Sí. Espero que seas de las primeras votaciones de la Asamblea. Por lo menos que estés entre las 3, 5 primeras votaciones. Si el Magdalena me lo permite, seguiremos. Tienes un buen equipo, no te puedes quejar. Pero es el mismo cariño de la gente, Pedro. Fíjate que yo, en esta ocasión, más fueron los que llegaron que los que salí a buscar. Ok, bonito eso. Y eso quiere decir que estás haciendo la cosa como debes hacerla. ¿Este va a ser tu segundo y ya o vas a seguir? No, yo llego hasta donde la gente me lleve. Esto cuando Alex Velázquez va en 5. Cuando tú te metes en un tema político y público, sobre todo de elección popular, la gente es la que decide hasta dónde te lleva. Gracias. Ni siquiera tú. Por estar en el podcast político. No, quiero aprovechar para felicitarte, Pedro. Yo sé que este va a ser un espacio muy interesante y vas a crecer mucho. Te auguro muchos éxitos con este proyecto. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Soy Pedro David Tobías y este fue un episodio de El Podcast Político, un espacio para hablar de política con los que hacen política. Hoy, desde la casa de Ame José Aguadipupo, diputado y próximo diputado nuevamente del departamento del Magdalena por el partido Colombia Renaciente y Nuevo Liberalismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Con tu apoyo seguimos creciendo.